Lo primero, buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. A ver, vamos a intentar explicaros de una forma sencilla y rápida qué es la compra directa. A ver, lo primero que quiero deciros sobre la compra directa es que es la única sistema que en España o cualquier otro país del mundo hace posible ahorrar en el coste de la electricidad sin tener que invertir un solo euro, sin tener que cambiar ninguna máquina. No hay que poner un LED, no hay que poner un compresor nuevo, no hay que hacer nada en cuanto a física. A ver, las partes de las cuales os voy a hablar son opciones para la compra de la electricidad de la empresa. ¿Qué significa ser consumidor directo? Yo he oído por ahí tonterías del tipo de: si te haces consumidor directo te vas a quedar sin electricidad. Cosas de todo tipo. Luego, las ventajas que tiene ser consumidor directo. Luego intentaremos hablar de una serie de falsos mitos que interesadamente o por desconocimiento algunas personas están divulgando. Y luego hablaremos de los motivos para ser consumidores directos. Lo que pretendo es que los asistentes salgáis con una idea clara de qué es esto, sin mitos, y que podáis decidir en el futuro si para vuestra empresa es interesante o no lo es. Cuando tú te haces la persona gestora o la persona que tiene la decisión del consumo eléctrico de tu empresa, ves que hay una posibilidad que conoce todo el mundo, que es llegar a un acuerdo con cualquiera de las comercializadoras que hay en este país, que hay en torno a 400 y pico. Las hay grandes, medianas, pequeñas, de todo estilo, o una cosa rara que ahora se está empezando a poner de moda, que es convertirte en consumidor directo. La opción de convertir a través de una comercializadora, pues todos las conocemos. Hay múltiples tipos de contratos. Si hablamos de un indexado, como no tengas una cultura alta, es bastante complicado de entender para muchísima gente. Un empresario en su momento, hace aproximadamente 3 meses, me dijo: no, es que yo de un indexado lo único que entiendo es pagar la factura. Y cosas como estas hay muchas. O la opción de ser consumidor directo, que es la que voy a intentar explicaros con suficiente detalle como para que lo entendáis y no con demasiado detalle como para no aburriros. A ver, ¿qué significa convertirse en consumidor directo? A ver, en este país hay un único mercado por ley, que es el de la OMIE, en el cual pasa toda la electricidad de este país todos los días por la mañana, y a las 13 horas en internet se publica cuál ha sido el precio horario por megavatio. En ese mercado compra todo el mundo. Compran desde la comercializadora más grande, que es Endesa, hasta la más pequeña que pueda haber, que desconozco su nombre. Pero también compran unos 100 y muy poco empresas, ahora están en 101, 102, que son los consumidores directos. Los consumidores directos compran al mismo precio el megavatio hora que lo compra Endesa, Iberdrola, Fenosa o cualquiera de las comercializadoras. Lo tienen que pagar en el mismo momento y lo pagan al mismo precio. No hay ninguna diferencia. Primera cosa de pura lógica: si te estás ahorrando el intermediario, en algo te saldrá más barato. Primera cosa que luego veremos con más detalle. Evidentemente, para ser consumidor directo, como veremos más adelante, tienes que convertirte en agente de mercado. Aquí veis un pantallazo de una pantalla de OMIE, en la cual veis claramente, esto me imagino que muchos de los asistentes lo conocéis, que se publica cuál es el precio hora por hora. Esto da igual que te compres como Endesa, que se comparará el 37-38% del mercado de media todos los días, a que te compres el 0,0 seguido de 4 ceros, que se compra el consumidor más pequeño que hay en España.
Da igual. Y además es un mercado con total transparencia. Transparencia. Primera, se publica el precio. Luego, Red Eléctrica, en su página web, con 2 meses de retraso, se publica exactamente lo que ha comprado durante un mes todos y cada uno de los agentes del mercado eléctrico español. Consumidores directos y comercializadoras. Bueno, perdón. Con lo cual vemos que la primera ventaja, has evitado los intermediarios. Evitas el intermediario de una comercializadora. Evidentemente, como hablaremos más adelante, esto no es un camino fácil. Por lo cual siempre digo que este camino de ser consumidor directo, en el cual veremos como final que si tienes un precio muy ajustado, te vas a ahorrar un 5 o un 6% del precio de la electricidad, hay que hacerlo de la mano de un gestor que tenga experiencia. Yo recuerdo que el primer consumidor directo que dimos de alta, tardamos 5 meses. Que le recuerdo como una persona con una paciencia enorme. Si no tienes experiencia y te intentas meter en esto, tú solo, te van a hacer pues las típicas, entre comillas, putadas que les hacen a todos los novatos. Hay que ir de la mano de alguien con experiencia. Nosotros somos Yoiva Energy y somos uno de los que tenemos experiencia. Jamás voy a decir que seamos los únicos que tenemos experiencia en el mercado. Pero es un mercado de muy pocas empresas. Somos competidores serios. Diría que no hay en España más de 2 más. Hablo por los otros 2 competidores serios. Creo que somos de los pocos sectores en los cuales, si hay otra empresa que quiera hacerlo seriamente, dentro de ciertos límites, estamos dispuestos a ayudarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Esto, en países como, por ejemplo, Dinamarca, la compra de electricidad directa es el 60% del mercado industrial. En España, ahora que han entrado algunos muy grandes, no llegamos al 1% del mercado eléctrico. Entonces, la competencia es de los pocos lugares en los cuales es bienvenida. Bienvenida. Luego, vamos a ver otra de las partes que significa ser consumidor directo. A ver, hemos visto antes una pantalla de OMIE. OMIE os factura a todos los consumidores directamente todos los lunes la electricidad que ha comprado la semana anterior. Evidentemente, si te facturan a ti directamente, tienes muy claro que no te van a poder contar nada que no sea exactamente la realidad. Vas a poder ver, como veremos más adelante, a ver, como veis, hay una factura de OMIE, en la cual todas las semanas se paga directamente lo que has comprado. Hay otra factura de MEF. MEF te factura en nombre de Red Eléctrica los gastos de alta tensión. O sea, te factura directamente a ti, sin intermediarios. No hay trampa ni cartón. Por hacer una comparación que a veces hago con algún cliente, es la diferencia entre un indexado, en el cual hay que tener muchas veces un asesor energético muy experto para que compruebe que está correcto, o decir, recibo mis facturas de organismos estatales o que trabajan en régimen de monopolio exactamente por lo que yo he gastado. A ver, nosotros de estos 2 organismos, en el tiempo que llevamos tratadas unas 19.000 facturas. El único error que hemos encontrado ha sido en una factura de 170.000 euros, en la cual había un error de 15 céntimos.
que era por la aplicación de los decimales. O sea, los errores son casi inexistentes. Y el resto de los competidores, uno de ellos me dice que nunca ha encontrado un error y lleva más tiempo que nosotros, y otro que ha encontrado 2 errores. O sea, son organismos fiables en los cuales no hay problemas. Por lo tanto es una facturación sin errores y totalmente transparente. Te facturan a ti mismo. Evidentemente si vuestra empresa recibe estas facturas, nadie os puede estar engañando porque la vais a pagar a nombre de vuestra empresa. Luego hay otra parte que es una enorme ventaja, que los 2 señores que vienen detrás de mí os podrán contar con infinitamente más detalle, que es cuando el 80% de la electricidad de este país, de las industrias, se fija un precio fijo. Vale, ¿por qué fijar un precio fijo a través de un tercero si puedes fijarlo tú directamente? A ver, ¿qué significa esto? Hay un mercado en España, Medpower, en el cual, y hay otro MIP, en el cual se cotizan el precio futuro de la electricidad. Tú puedes decir, mi curva de consumo prevista del próximo mes es, próximo trimestre, próximo año, se puede incluso asegurar hasta con 2 años de antelación, es tantos megavatios hora. Si hay 2 posibilidades, es cuando le dices a la comercializadora, quiero asegurar un precio. Vale, cuando la comercializadora asegura un precio, lo que normalmente hace es comprársela a uno de los señores que viene detrás. Puede decirnos algún comercial de alguna comercializadora que ellos no cobran nada por ese trabajo. Cosa que si la página de MEF es pública, si de casualidad tienes la curiosidad de decir, si te quieren hacer la factura, de decir en qué precio te ha cerrado la comercializadora y qué precio ha cerrado ese día el mercado MEF, verás que hay una diferencia de por lo menos €0,5 el megavatio. €0,5 megavatio en un consumo grande es una cantidad de dinero muy importante. Es una cantidad de dinero que con un poco de ayuda y 2 o 3 llamadas telefónicas, abrir una cuenta en un banco determinado, puedes ahorrarte. Si aquí todo lo que estamos hablando, ser consumidor directo básicamente es desintermediar. Es decir, no necesito un intermediario llamado comercializadora, porque yo, de la mano de un señor que me va a cobrar bastante menos que la comercializadora, puedo hacer exactamente el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque una comercializadora básicamente es un gestor. Es un gestor que te da de alta un contrato, que te da de alta una potencia, que te la quita, que te cierra uno de tus negocios, uno de tus locales cuando has acabado de trabajar en él. Es algo que se puede hacer de una forma más barata. Y sé que entre el público hay varias personas de comercializadoras, me lo han dicho. Entonces sigamos. Tenemos claro, podemos comprar en el mercado MIE al mismo precio que las comercializadoras y podemos cerrar un precio fijo mediante una cobertura en el mercado MEF con las mismas personas que lo cierra nuestra comercializadora. Aquí veis una pantalla de MEF, que esto está en internet, en la cual todos los días a las 7 de la tarde, puedo decir más o menos, 7-8, se cuelgan los precios de cierre del día. Yo
invito a un experimento. A ver, no sé si se verá bien, pero aquí están datos de mercado. Si vosotros vais al histórico de datos de mercado, detrás hay una pantalla en la cual puedes meter cualquier fecha hasta los últimos 5 años. Y vuestra comercializadora os ha puesto el precio al que ha cerrado y una fecha, compararlo con el precio de cierre del mercado MEF ese día. Algunas sorpresas os llevaréis en el 90% de los casos. Entonces hemos visto que las tres primeras ventajas son que podrás comprar sin intermediarios, compras al mismo precio que el mercado MEF, en el mercado de Lomía al mismo precio que compran las grandes comercializadoras. Tendrás una segunda ventaja, que es que pagarás directamente tanto a MEF como a MIE, con lo cual, si no hay intermediarios, poca cosa te pueden decir que no sea exactamente la verdad. Y lo tercero, que podrás comprar las coberturas sin intermediarios. Bueno, ahora voy a explicaros, como casi toda cosa nueva, está llena de mitos. Mitos, algunos basados en el desconocimiento, otros basados en el interés. Quiero pensar que son todos basados en el desconocimiento, porque en mis viajes por España visitando clientes, las tonterías que he oído son de un tamaño, algunas espectaculares. Primer mito: mi comercializadora ya me hace la compra directa. Hay algunas comercializadoras que dicen eso. Hay algunas comercializadoras que han dicho a sus comerciales casi que digan lo que quiere oír el cliente. Si como hemos visto antes, unas facturas de MEF y una factura de OMIE, si tu empresa no recibe a su nombre una factura de MEF y una factura de OMIE, en ningún caso está haciendo compra directa. Te están inventando un producto que puede ser mejor o peor que el de otras comercializadoras, o mejor o peor que el ser consumidor directo, pero jamás es la compra directa. Luego, si hablamos de tonterías de un tamaño espectacular, un comercial de una comercializadora, que no digo por si hay alguno aquí, dijo a un cliente que si se convertía en consumidor directo, que se iba a quedar sin electricidad, con sus santas narices, dicho de una forma coloquial. Dijo que eso ya consiguió unas pruebas de tensión de 3 o 4 días, y que los 3 o 4 días una fábrica con 1.200 trabajadores se iba a quedar sin electricidad. Evidentemente, por suerte, no le hicieron ni caso. Hoy esta empresa es por volumen el cuarto consumidor directo más grande que hay en este país. Y con respecto a la comercializadora donde estaba antes, que no digo el nombre porque sé que hay una persona aquí, se está ahorrando $500.000 de euros todos los años. Entonces, los mitos. Luego hay otro mito que suelen decir. Que cuando a un empresario que no sabe de esto se lo dicen, normalmente no tiene los argumentos ni los conocimientos para contestar. Que es decir, mira, tú en OMIE pagas lo que compras, pero luego está lo que consumes. Por lo tanto, vas a tener unos desvíos enormes. A ver, el tema de los desvíos lleva consigo, es uno de los motivos. Hay 2 motivos principales para tener un buen gestor, que son la dificultad de la tramitación hasta el primer día que compras, y segundo, que tienes que tener un gestor que sepa un mínimo de leer tus curvas de carga
y ver cuál es lo que vas a gastar al día siguiente. Algún comercializador dice, algún comercializador, sus redes comerciales dicen, vas a pagar un 90% por desvíos. A ver, reconozco que hay actividades que es muy difícil hacer previsiones. No sé, por ejemplo, nosotros en Madrid rechazamos hacer consumidor directo a un estudio de televisión. No sabíamos, o un estudio que rueda series de televisión. No sabíamos si la actriz X de la serie X iba a hacer la escena a la primera o se tenían que tirar a repetirla 20 veces. Ahí era imposible hacer unas previsiones. Pero el 90 y muchos por ciento de las empresas, sus previsiones son muy fáciles siendo profesional y dedicándole tiempo. Un ejemplo que siempre pongo. Por ejemplo, en la semana 30 de un año. En la semana 30 de un año es muy, muy fácil que tengas un consumo, salvo que hayas instalado alguna máquina nueva o hayas hecho alguna variación que se puede medir. Normalmente tienes un consumo muy similar a la semana 30 del año pasado, por número de semanas y haciéndolo día contra día. Y eso, más allá de ahí, para afinar más, lleva consigo un trabajo entre gestor y cliente. A ver, si este señor tiene una empresa en Aro, si él no me dice que tal día es fiesta local en Aro, yo no lo puedo saber. Y hasta después de que no ha ocurrido, me va a decir, tiene desvíos, y yo, pues me tenías que haber avisado de la fiesta local. Te dicen, oye, que en este tema los desvíos, que vas a pagar un 15% de desvíos. Supongamos que el que hace las previsiones es tan malo que tiene una desviación todos los días de un 20%. La electricidad que gastas de más, suponiendo, si el sistema eléctrico español ha ido en la misma dirección, vas a pagarla hasta ahora 8 meses después, a partir de enero 4 meses después, al mismo precio. Si el sistema español ha ido al contrario, vas a pagarlo a precio de desvío, un 10% más. O sea que suponiendo que nunca aciertes el sentido de los desvíos del sistema, pues sobre el 20% de tu electricidad vas a pagar un 10% más. O sea, vas a pagar un 2% más de la electricidad. Por la electricidad estamos hablando de un sistema que, haciéndolo mal, no, haciéndolo peor, vas a ahorrar por lo menos un 6% de la electricidad. Aún sigues ganando dinero. Aún sigue saliéndote más barato. Otro de los mitos que he oído decir a alguna comercializadora es que voy a tener que depositar una cantidad muy grande de avales. A ver, una comercializadora mira en el scoring y si eres una empresa grande y te dice si te da el suministro o no, y si sale tu scoring de tu empresa un poco complicado, pues te puede pedir avales y te puede pedir algún tipo de aval. Vale, siendo consumidor directo, hay que poner unos avales bancarios o dinero en una cantidad equivalente. Hasta enero, era una cantidad equivalente, en el peor de los momentos posibles, a aproximadamente el consumo de un mes y 10 días, un mes y 15 días. Ahora, por una modificación legislativa que se ha hecho en junio, pasará a ser vas a tener que avalar el equivalente a 20-25 días de consumo eléctrico. Es una cantidad de dinero, que muchas veces no puede ser complicado de tener en algunas empresas. Vale, pero en este tipo de casos yo siempre digo, señores, ¿cómo están los intereses bancarios de los avales?
al 1 o el 2% te va a cobrar tu banco hoy en día con los tipos de interés que tenemos. Entonces, con los tipos de interés, tú pides el equivalente a 20 días, te van a cobrar un 1 o un 2%, te vas a ahorrar el 6% en el precio de la electricidad, te está costando el aval, pues el equivalente a menos de un día de consumo. Con lo cual es uno de los muchos mitos interesados. Hay un mito que es el siguiente al que os voy a hablar, que es un mito real en cierta forma. En cierta forma, me dicen algunos, me van a ahogar entre papeleo. Sí, señor, si usted es consumidor directo va a tener que pagar una factura cada semana de OMIE, 2 facturas al mes de red eléctrica y una factura al mes de la comercializadora y una factura de su gestor. O sea, puede pagar 8 meses, puede pagar 8 facturas y en algún mes que caigan 5 lunes puede acabar pagando 9 o 10 facturas. Eso lleva consigo un papeleo. Lleva consigo hacer transferencias, lleva consigo contabilizar facturas. Pero la persona que en la empresa se dedique a hacer estos trámites de facturación, su tiempo es de los más rentables para la empresa. Porque una empresa, digamos una empresa que tenga un coste eléctrico bajo, que puede ser de sus gastos el 1 o el 2% de la facturación. Hay casos exagerados que es el 25 o el 30, pero pongamos una media de un 1 o un 2%. En una media de un 1 o un 2% vas a ahorrar un 6%. La hora de esa secretaria o ese contable es de las más rentables que hay en la empresa. Luego voy a seguir para no aburriros más con los motivos que nosotros creemos que hay que tener en cuenta para tomar la decisión libre de ser consumidor directo o no serlo. Motivos para hacerse consumidor directo. Como hemos dicho, su empresa va a ahorrar más de un 6%. No va a tener que cambiar ningún elemento. No va a tener que hacer ninguna inversión. Por lo tanto, es de las pocas no digo que sean duros a 4 pesetas, pero es de las pocas cosas que va a encontrar en las cuales va a ahorrar dinero sin tener que poner dinero. Todas las cosas que hacemos para ahorrar en nuestras empresas llevan consigo una inversión. Esto no la lleva. Bueno, alguno me puede decir que poner la aval es una inversión. Bueno, podríamos discutirlo. Y como hemos hablado antes, hay alguna persona que ha sido capaz de decir por ahí que si te haces consumidor directo te vas a quedar sin suministro. Evidentemente eso no tiene ninguna base. Por si alguien no lo ha explicado, la garantía del suministro no lo da ninguna comercializadora en este país. Lo dan las distribuidoras. Las distribuidoras, da igual la comercializadora que tengas o que seas consumidor directo. Siempre la distribuidora de tu zona te garantiza el suministro y estamos en un organismo oficial. La distribuidora que hace su trabajo aquí en La Rioja, que es Iberdrola, más algunas pequeñitas, tienen depositados una serie de avales, me imagino que aquí ante la Consejería de Industria, que garantizan lo que le pueda ocurrir a algún industrial de aquí que pueda quedarse por culpa de ellos sin suministro y que lleve consigo unas pérdidas del tipo que sea. Por lo tanto, ahí no hay ninguna base. Luego, podrá tener un precio fijo sin sorpresas. Si algo lo podemos hacer nosotros, con ayuda de un gestor, que no nos va a salir muy caro, ¿para qué hacerlo a través de la comercializadora y pagarle un mínimo de €0,5 por el megavatio? ¿Para qué hacerlo? Luego, evidentemente, lo que decía antes, que aquí hay varios representantes de comercializadoras nacionales y locales.
se va a ahorrar el margen de la comercializadora en algo que usted pueda hacer. Y como final de ventajas, voy a contar una conversación a la cual pedí permiso para decir la institución, una conversación que mantuve el otro día. Una persona de esa distribución me dijo: a ver, llevo 25 años en esta casa y he aprendido a ver alguna tendencia. Esto, en los últimos años, en base a 3, y soy solo 3, del cual vienen el 99% de los casos, ha multiplicado mucho, por mucho el número de consumidores directos. Cuando nosotros empezamos hace 3 años, guardo la lista de los consumidores directos que había, y había 21. El día que publicaron el nombre de esa empresa, en la lista aparece como el número 21, no había más. Hace 3 años, que tampoco estamos hablando tanto. Dice, y desde esta empresa he decidido que, aunque los amigos de la comercializadora se me puedan enfadar, como es una tendencia imparable, no vamos a poner ningún coto. Es más, como te he demostrado hasta ahora, si podemos ayudar en algo, vamos a ayudar. La única ayuda que les pedimos es básicamente solo una: que los papeles vayan rápido. Vayan rápido. Y entonces, eso, como dije antes, mirar, en Dinamarca es el sitio más exagerado, el 60% de la electricidad industrial. Alemania 35%, Holanda 28-29%, un país pequeño como Checoslovaquia 45%. Entonces es una tendencia. Y os voy a hacer un pequeño resumen final para no aburriros demasiado, y luego, junto con los demás ponentes, me podréis hacer todas las preguntas que queráis y decirme si he dicho algo mal que no hayáis entendido. ¿Qué es ser consumidor directo, básicamente? Consumidor directo, básicamente, es crear una especie de mini comercializadora que por ley solo trabaja para ti, porque si trabajase para otro, haría competencia a las comercializadoras que hacen su trabajo, y en muchas de ellas bien hecho. Y entonces esa empresa solo va a trabajar para ti y vas a evitar todo tipo de intermediarios. Evidentemente, no les voy a decir, aunque lo podrían hacer, que desde su empresa se pongan a hacerlo. Si desde su empresa se ponen a hacerlo, deberían dedicar a una persona que se dedicase solo a eso, por lo menos durante los próximos 6 u 8 meses. Para que fuese a los cursos correspondientes y se diese, como digo yo coloquialmente, los tortazos contra la pared que tiene que darse. Que los que estamos aquí ya nos los hemos dado. Por lo tanto, tire de un gestor, llega a un acuerdo con él. Joy Banery es uno de ellos. Presumimos de ser serios, aunque no decimos, porque sería mentir, que somos los únicos serios que hay en el mercado. Los gestores los hay de 2 tipos en cuanto a los honorarios que les pueden pedir. Los hay que le van a pedir un honorario variable en función del ahorro, el cual yo no recomiendo, porque muchas veces se convertirá en algo muy difícil de hallar, sobre todo a partir del segundo mes, que con qué lo comparan. O gestores que les cobren una cantidad fija porque creen que el ahorro debe ser del cliente. Nosotros estamos en ese segundo sector. Y bueno, y como final les adelanto que a partir de marzo se podrá hacer exactamente lo mismo en el mercado del gas.
Y en el mercado del gas, las cantidades que cargan las grandes comercializadoras son como 3 o 4 puntos más exageradas que las comisiones que cargan las comercializadoras de electricidad. Con esto, como final, quiero decir que ser consumidor directo es una opción, es barata, si la hacen de parte con una persona adecuada a su lado o empresa, puede ser una opción exitosa, y que anímense porque no van a tener que invertir un solo euro. Y con esto me despido hasta el coloquio y espero no haberles aburrido demasiado.